Bienvenidos a Corruptópolis, un podcast en el que diseccionamos la corrupción. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Eso va a depender de a qué hora y en qué parte del mundo usted escuche Corruptópolis, un podcast que está diseñado para desmitificar la maldita corrupción. Mi nombre es Salvador Mejía y frente a mí tengo al único, al inigualable, al siempre imitado Rogelio Ibarra. Amigo. Jamás igualado. ¿Cómo estás, Salvador? Bien, mano. Pues aquí es preocupado. El plan C del presidente para modificar la estructura, los cimientos, el tuetanito del Poder Judicial. ¿Pero por qué estás preocupado? ¿Tienes deuda en dólares? ¿O qué? Oye, ahí te va. Hemos visto, desde que Claudia ganó la presidencia, hemos visto una fluctuación muy agresiva de la paridad peso-dólar, sí, que incluso ya llevó hasta al Banco de México, a la gobernadora a Victoria Rodríguez Seca, que la semana pasada tuvo que salir. Un mensaje, ¿sí? Primero, Banco de México sacó un mensaje y ella tuvo que sacar un video. Así es. Muy mal producido, by the way, mostrando no mucha confianza, pero diciendo en este video que Banco de México estaría listo para hacerle frente a más vaivenes. Y esto ocurrió no porque ganara Claudia, sino porque inmediatamente después de eso el presidente, cuando se ve con esta ya sé que me vas a regañar, esta aplastante mayoría. Supermayoría. Luego dijo, le vamos a dar en la madre al Poder Judicial Federal, y atrás de él salen pendejos como Nacho Mier, sale Monreal, sale el pendejo que me intentó pendejear otra vez, el changoleón. Ajá, Noroña. Noroña me intentó pendejear otra vez en Twitter porque hice varios comentarios al respecto. Y el dólar se está yendo. El tío Noroña va a ser senador. Va a ser senador, maldita democracia. Pero esa es la democracia. Esa es la esencia de la Constitución. Por eso votaste. Por eso voté. No, yo sí me baño, güey. No, pero entonces, ¿qué me preocupa? Me preguntas, pues, ¿qué te preocupa? Me preocupa que muchas personas, en verdad, piensan que esto únicamente te afecta si tienes deuda en dólares. Y la realidad es que si hay una bronca con el tipo de cambio peso-dólar, nos va a afectar hasta cuánto cuesta un pinche pingüino. Pero a ver, ¿sí o no? A darle totalmente de acuerdo. ¿No necesitas? ¿Qué? Tener deuda en dólares. No necesitas. Todo va a ser más caro. Es que va de la mano el tipo de cambio con el modelo económico que tiene México, las expectativas que tiene sobre crecimiento, va a presionar la inflación, va a ser benéfico para el sector exportador, va a ser benéfico para la gente que recibe las remesas, pero también va a tener unos impactos perjudiciales tanto en la deuda del país, la deuda pública. Tan es así que el subsecretario Gabriel Llorio la semana pasada también anunció sobre una renegociación de deuda, y está en este sexenio Andrés Manuel López Obrador se han dedicado a cambiar el perfil de deuda pública, de tenerla en dólares a tenerla en pesos. Y esto también ha enviado señales a los mercados de colocar deuda más cara, deuda interna, deuda pública a través de los bonos a 30 o a 10 años, con unas tasas mucho más altas para que te sea atractivo contratarla. Pero bueno, vamos a entrar en contexto. ¿Qué es en específico lo que estamos hablando? El llamado Plan C, la reforma al Poder Judicial. ¿De qué Federal. se trata? ¿De qué se trata? Dos cosas, Rogelio. La primera se trata de un hecho de corrupción. Pero de eso vamos a hablar un poquito más adelante. Se trata de corrupción, de un hecho de corrupción, pero también se trata de un ejercicio para destruir los cimientos del Poder Judicial y reconstruirlo al gusto, a las necesidades del gobierno, del movimiento de Andrés Manuel López Obrador. Y creo que es innegable, Rogelio, que todos los que hicimos, hay que aceptar que todos los que hicimos una prospectiva durante las pasadas elecciones, pues fallamos de manera miserable, ¿no? Pero esto no implica que mágicamente hayamos quedado impedidos para continuar nuestros análisis, nuestras evaluaciones. Como me dijo Noroña el otro día en Twitter, pues, ustedes no saben nada de la vida. Bueno, pues habremos metido la pata, pero eso no significa que dejemos de ver que estas declaraciones, que
que este pleito entre comillados, entre Claudia y el todavía presidente, no podemos dejar de decir que están afectando al tipo de cambio, porque los inversionistas están viendo que al modificar la esencia del Poder Judicial Federal va a haber un problema de contrapesos de poder. Incluso ayer el gobierno de Estados Unidos hizo ya declaraciones de, bueno, pues haz lo que quieras, pero simple y sencillamente no te atrevas a tocar los intereses. Confiamos en que los intereses de Estados Unidos, conforme al tratado. Al momento que escuchen esto, la semana pasada. Pero a ver, Rogelio, ¿qué es el Plan C? Es una propuesta de reforma constitucional que va a buscar modificar profundamente, y de verdad cómo me gustó esta palabra, profundamente. No, es que no va a ser un corte, no va a ser un cambio estético. No. Como cuando le cambias el nombre a las secretarías de Estado, ¿no? Ya no es Secretaría de la Contraloría, es Función Pública. O como cuando dices ya no son delitos por servidores públicos, sino son delitos por hechos de corrupción. O por delitos de personas en situación de servidumbre pública. O sea, bitch, please. La esencia es la misma. No, aquí se busca, aquí vas a romperle la pierna al sistema, vas a abrir el hueso y le vas a extraer el tuétano a ese nivel. Dicho sea de paso, es el mismo grado de profundidad de reforma de lo que hizo Cedillo. El doctor Ernesto Zedillo en 1994. Pero con otro escenario. Con otro propósito y con otra intención, y con la presión de necesitamos que a través de la firma del Telecán de NAFTA tengamos un poder judicial independiente y más fuerte, y necesitamos quitar esta idea de unos ministros, ¿te acuerdas? Numerarios y supernumerarios, y una Suprema Corte que en realidad no servía y no pintaba. Pues de hecho parte de esos argumentos están, a ver, pausa, hay muchos, en muchos chats circula un PDF del gobierno federal donde supuestamente explican la reforma. No. El documento de la reforma está en la Gaceta Parlamentaria, la subí en mi cuenta de Twitter, ahí la pueden encontrar la liga. Es un documento de 142. Gracias. El chico datos. 142 hojas. Y es un documento que se divide en dos, como todo proyecto. Una exposición de motivos y ya luego los artículos constitucionales que buscas modificar, ¿no? Y esto que acabas de decir está contenido en esta exposición de motivos. La Suprema Corte y me estoy adelantando mucho a mi speech, pero bueno, la Suprema Corte está compuesta por personas que están alejadas de la realidad de México, son corruptos, no tienen sabiduría, bueno, a ratos le dicen que no tienen hasta capacidad probada, y con Lenia no te metas, ¿no? No, bueno. Ese es de casa. Entonces, y te habla de los ministros en el pasado, ¿no? Que mencionan a Zedillo, pero la esencia aquí es que quieren reformar la Constitución Política de los Estados Mexicanos, los artículos 17, 94, 95, bueno, un chingo de artículos. Pero todos están todos están vinculados a el Poder Judicial Federal. ¿Qué incluye? Venga. ¿Qué incluye la reforma? Sucintamente. Esto es tu equivalente a preguntas Ronda relámpago. ¿Qué incluye la reforma? 1. Elección por voto popular de ministros, magistrados y jueces de distrito. O sea, de entrada. Todo a nivel federal. Luego entraremos a detalle de eso. 2. Reducción del número de ministros. Vamos a bajar de 11 a 9. 3. Eliminación de salas de la Suprema Corte. Es decir, ya no va a haber un solo pleno. Nada más funciona en pleno. Un pleno con máxima publicidad, como si no fuera así. Pues hay un canal judicial, pero bueno. Y las audiencias son públicas. Y las audiencias son públicas. Tú te puedes ir a meter a una audiencia, ¿no? O sea, tú y yo en algún momento, en los despachos en los que trabajamos, nunca faltó que llegaba un asunto a la corte y uno está recién egresado. Y en aquel entonces que no estaba el canal del Congreso ni nada, pues te decían, vete a la sesión pública y ahí nos vas avisando. Tiempos aquellos en que no existía el WhatsApp, así de old somos. Ni teléfono había. Exacto, ¿no? Bueno, celulares, pues. Celulares, tenías que ir al teléfono de moneditas. Al Adatel y ya, terminabas... ya me estás hablando del siguiente gran paso, cuando ya... A mí me tocó en mi último año en la Facultad de Derecho que pusieron teléfonos con tarjetita al Adatel. No, bueno, aquello era un show. Tiempo. Vamos a reducir los tiempos del encargo. Vamos a pasar de un periodo de 15 años a uno de 12.
Se van a hacer muchas modificaciones al Tribunal Electoral. De 12 o, otra manera de decirlo es, de 2 sexenios. De 2 sexenios, mi niño. También se plantea reformar al Consejo de la Judicatura Federal. Se va a crear un Tribunal de Disciplina Judicial. Se quieren establecer plazos muy específicos para la resolución de asuntos. Y aquí, Rogelio, una pausa necesaria porque el contenido, en la exposición de motivos de esta parte te obliga a decir a huevo que sí. ¿Por qué? Porque te habla de la justicia pronta, expedita, si la justicia no es a tiempo, pues no es justicia. Y otra vez lo vinculamos con algunos de los elementos que hemos encontrado en esta... Justicia que no es expedita es justicia denegada. Abuelita, soy tu nieto. Estos elementos, Rogelio, que hemos visto durante la elección pasada, los elementos de la derrota apabullante, pues tiene que ver con que tenemos que entender que allá afuera hay un mundo muy diferente al nuestro, nuestra burbuja. Nada más no te me pongas muy Marco Cortés y me andes levantando. No me levante, le encargo que no. Si me va a levantar algo que no sea la voz. Plazos, y lo entiendo, y más adelante los vamos a poder leer, pero entiendes que esto hace clic, esto es telenovelero, esto es dramático. Bueno. Narrativa, como muchas veces lo has dicho. La narrativa, la maldita narrativa. Y por último, pues un régimen transitorio. Muy bien, es decir, ¿cuándo van a finalizar su mandato los actuales? ¿Cuándo iniciarían los que vienen? No quiero ahorita entrar a tanto detalle, pero ¿cuándo iniciarían el juez de distrito del bienestar en turno? Híjole, es que entonces, y a partir de ahí, esto que acabas de decir, Rogelio, burlándote, terminará por ser el análisis. Esto es, la aplicación es absurda. Una cosa es la idea y otra cosa es cómo diablos le voy a hacer para que esto pueda ocurrir en la realidad y para que la audiencia lo vaya midiendo, Rogelio. Estas propuestas no es de que tú o yo vayamos a salir a la calle o el licenciado Valeriano o el licenciado Batman vayan a salir a la calle, oigan, con un cartel, quiero ser juez de distrito, vótenme. No, o sea, vas a tener que ser propuesto pues, por los mismos gatos de siempre. La presidencia, el poder legislativo o el poder judicial. Al final del día... La misma gata pero revolcada. Exactamente. Al final del día yo creo que hay una injerencia política muy grande. No existe una justificación en este método que están diciendo de cuántas personas va a proponer el poder legislativo, cuántas el judicial y cuántas el poder ejecutivo. Me parece muy grave, por ejemplo, dentro de lo que tú estás diciendo, y abundaría, uno de ellos es un caballo de Troya, que es una venganza clara del presidente López Obrador, que es el tema de la suspensión, que son las reformas al 107 y al 105 de la Constitución, en donde está diciendo que a partir de esta reforma judicial, procedimientos como el amparo contra normas generales, la suspensión ya no tendría efectos generales, y tratándose de acciones de inconstitucionalidad y de controversias constitucionales, no procedería a la suspensión y no tendría efectos generales. Nos quedamos sin juicio de amparo. Nos quedamos sin una protección tal cual, ¿no? O sea, se avanzó mucho en la reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011, en el artículo primero del nuevo paradigma de constitucionalidad, en la reforma a la ley de amparo, y se está quedando corto, o sea, frente a esa idea de hacer más extensiva la protección constitucional, esta reforma que propone el presidente es un retroceso. Y de ahí te digo lo siguiente. Más, a ti no te digo nada. Le voy a hablar a nuestra fina audiencia. Este proyecto que ya nos ha generado los problemas que mencionamos y que están a la vista de todos con el tipo de cambio, ¿esto es un acto de corrupción? Pues esta pregunta quisiera que la respondiera, Rogelio, la audiencia. A partir de la ya famosa, la famosa definición de corrupción que enarbolaron Sayet y Bruce hace algunos años. La corrupción es el mal uso o el abuso del poder público para beneficio personal y privado. Es decir, el presidente está utilizando, porque ahora lo tiene, al inicio de su mandato no llegó a estos números. No lo tuvo. Hoy que tiene este mega I've got the power...
A ver, dame I audio. got the power. Dame audio. Muévelo. Ahora que tengo este superpoder, con esta supermayoría, voy a hacer lo que se me dé mi super regalada gana. Oye, pues entonces creo que estás utilizando una posición de poder para obtener un beneficio indebido. Y ahí es donde tenemos... ¿Es o no es un acto de corrupción, estimados? Seguimos sin encontrar un apodo para nuestros seguidores. Seguidores. Nuestros fans from hell. ¿Esto o no es un acto de corrupción? Porque para mí, claramente, el presidente está utilizando una supermayoría que no tuvo al inicio de su mandato. Y entonces yo le propongo a la audiencia que puedan participar en la encuesta que está dentro de este episodio, votando si se trata o no se trata y dejándonos opinión sobre si esta reforma al Poder Judicial va a ser el último gran acto de corrupción de Andrés Manuel López Obrador. La joya de la corona, tal vez. Y recuerda algo que dijimos desde el día 1 de este podcast. ¿Cómo medimos el impacto de la corrupción? El evento que cuesta más dinero, el evento que costó más vidas. El que concentra más poder. ¿Cómo? Madre, ¿cómo lo medimos? Pero para entrar al análisis, a mí me gustaría centrarme en esta primera parte de inicio, en lo que tú decías sobre... Se trata, y hacías mucho énfasis, se trata de una reforma al Poder Judicial Federal. Tienes toda la razón. Yo creo que las primeras aproximaciones de justicia que tiene la ciudadanía es con la justicia local. Y aquí no están tocando nada de las entidades federativas. Todo es solamente Poder Judicial Federal. ¿Quiénes acuden al Poder Judicial Federal? Los machuchones. Muy pocas personas. Los que tienen para pagar un abogado. Exactamente, porque un buen abogado. Muchos abogados postulantes hasta lo dicen, yo solamente litigo asuntos federales. Yo solamente llevo... Porque es otra clientela. Es otro perfil, es otra clientela. El Poder Judicial Federal, las reformas de 94, estos 30 años de tener una Suprema Corte como Tribunal Constitucional, han sido benéficos, sí, a quienes pueden pagar una protección especializada como lo es el juicio de amparo y a el tema del litigio estratégico, que yo creo que parte de eso va orientado al por qué no de la suspensión. Pero déjame regresar a la parte de justicia local. La semana pasada el World Justice Project dio a conocer las estadísticas 2023-2024. Esto se mide de 0 a 1. 1 es la máxima adhesión al Estado de Derecho, 0 es la nula adhesión al Estado de Derecho. El promedio de las entidades federativas en México es de 0.41. Es decir, estamos totalmente reprobados. Si se quisiera hacer una verdadera reforma donde se acercara la justicia al ciudadano o pudiéramos tener mejores percepciones de la justicia cotidiana, estaría una reforma enfocada a modificar estas trabas que hay en los poderes judiciales locales. Y algo muy importante que esta reforma judicial no toca del presidente, esta reforma constitucional, que es fiscalías, ministerios públicos y policías como primeros respondientes. Pero aclara el porqué de eso. No lo toca porque solamente está hablando de Poder Judicial Federal. Eso, para el presidente solamente son responsables las juezas y los Exactamente. jueces. Oye, y las carpetas de investigación. Y el doctor Hertz. con doble suéter. ¿Dónde están las carpetas de investigación mal integradas? Exacto. Y la narrativa, ¿no? Porque al final del día, hasta Sabina Berman terminó reposteando esta tontería, porque no hay otra manera de señalarlo, de decir logros de Norma Piña, liberar delincuentes de cuello blanco y perdonar evasores fiscales. Oye, perdón. O sea... La mala integración de una carpeta de investigación o de un expediente en materia fiscal, los vicios de procedimiento, las violaciones formales, pues es algo que el juzgador está obligado a revisar. Pero mira, me encanta esto que estás diciendo, porque otra vez, mientras grabamos este podcast, la portada de hoy del periódico Reforma dice que la Fiscalía General de la República la Procuraduría Fiscal de la Federación presentó una denuncia ante la FGR en contra del exrector de la UNAM, Enrique Graue, por una supuesta defraudación fiscal de 308,135 pesos por una denuncia anónima. ¿De 308,000? No. 300, a menos que esté muy mal la nota, que lo dudo mucho. No creo, porque además es persona física. 308,000 pesos. Sin que haya una auditoría previa, sin que el SAT haya realizado
una auditoría agravio y haya determinado un crédito fiscal. No, la Proco Fiscal se fue como si nada. Pues claro que van a perder este asunto. ¿Y a quién le van a echar la culpa? A los jueces. En la cara de Norma Piña, Norma representado Piña, ¿no? por Norma Piña. Así y es. fíjate, y esto me da para leerte un cachito de la exposición de motivos, que si me das permiso... No, esa es puro narrativa. Pues estamos hablando de narrativa, Dale. pusiste a Sabina Berman. Los tribunales, los juzgados de distrito, los tribunales de circuito y la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación no tienen credibilidad en su actuación y pérdida de legitimidad en sus decisiones. ¡Ay, güey! Yo creo que acá tendríamos que voltear a ver el ejemplo de lo que sucedió en Bolivia y vamos adentrándonos en el tema. Uh-huh. Si esto ha puesto muy intranquilo a los inversionistas internacionales porque México sería el único país de la OCDE, es decir, el único entre 38, cuyos jueces federales serían elegidos por el voto popular. En la misma exposición de motivos, y el mismo Arturo Saldívar ha mencionado el ejemplo de Bolivia, Luis González entrevistó la semana pasada a un exintegrante del Banco Central de Bolivia y le preguntó cómo había influido en esta parte de la elección en la calidad de la justicia, porque se supone que al final del día hacia allá vas encaminado, ¿no? Tú lo acabas de mencionar en la exposición de motivos. Se trata de jueces que no tienen legitimidad, desconociendo, dicho sea de paso, que la integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es un contrapeso contramayoritario, y lo que tú buscas es que sea la voz de una minoría la que se escuche y no la de las mayorías con un estruendo apabullante. Pero lo que decía este exintegrante del Banco Central de Bolivia, que fue entrevistado, decía, oye, a ver, hay que preguntarnos si la elección de jueces garantiza una mejor justicia, y la respuesta es que no. Y antes de que tuviéramos elección de jueces en Bolivia, el Poder Judicial tenía una mala percepción por parte de la población. ¿Mejoró después de la elección? Y la respuesta es que en el ejemplo boliviano, tampoco. Entonces, ¿ante qué estamos si en realidad no vamos a... el ejemplo más cercano que tenemos, que es Bolivia, no nos va a dar ni una mejor calidad en la impartición de justicia, ni va a mejorar la percepción sobre la institución? Pues en realidad ante lo único que estamos es un golpe de Estado técnico al Poder Judicial de la Federación. Lo que tanto criticó en su momento Andrés Manuel. Me quieren dar un golpe de Estado técnico. Y lo que tanto criticó el PRD en la reforma de 1994 a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo que tanto le criticaron a Ernesto Zedillo Ponce de León. Ahí te va. Voy a seguir leyendo fragmentos de esta exposición de motivos. Al impulsar la democratización de la justicia y someter a los integrantes del Poder Judicial al voto popular. Ay, güey. Yo creo que es... ¿Qué narrativa tan compleja? Y totalmente, a mí me parece que con esto... déjame dar un antecedente. Hay una frase que me gusta mucho. Los hombres se van y las instituciones se quedan. Sí, señor. Porque lo que esa frase está representando es que la fortaleza de las instituciones del Estado, de las instituciones públicas, van a darnos una idea de la permanencia, de las mejoras dentro de la misma gestión pública, independientemente de quién las integre. En el caso tanto del Poder Ejecutivo como del Poder Legislativo, durante muchos años ha sido un reclamo el que haya un servicio civil de carrera, un servicio parlamentario de carrera. Este tipo de reformas lo que están haciendo es que el Poder Judicial Federal, que había avanzado mucho en hacer concursos de oposición, en tener personal especializado, en darles una perspectiva de una carrera de entrada como un oficial secretario, como recibiendo documentos. Yo recuerdo mucho cuando hacía mis prácticas profesionales, la magistrada nos decía, la impartición de justicia va desde coser el expediente y hacerlo de manera pronta, para que en la siguiente cadena de quien lo revise, lo tenga en su escritorio y sea más ágil. Esa carrera especializada la están dando al traste y lo único que están diciendo son los requisitos mínimos. 30 o 35 años cumplidos, 5 años de antigüedad del título. Y se cambia de un imperativo que está vigente en la Constitución actual, que es el de, y acá
ahora sí necesito el poder leer el imperativo donde señala: los nombramientos de los ministros deberán, imperativo, recaer preferentemente entre aquellas personas que hayan servido con eficiencia, capacidad y probidad en la impartición de justicia, o que se hayan distinguido por su honorabilidad, competencia y antecedentes profesionales en el ejercicio de la actividad jurídica. Ya lo que cambia es: los poderes de la Unión procurarán, ya no deberán, procurarán. Sí se puede, si la negociación política lo permite, si está adecuado al interés, a lo que nosotros estamos negociando. Y déjame, te interrumpo, porque te va a dar algo. Si lo permite, ya desde ahí le estamos abriendo la puerta a que esto no ocurra. Porque ¿sí? me voy a adelantar muchísimo en la conversación, porque de verdad este problema debería ser materia de 3, 4 entregas de Corruptópolis, pero se va a hacer a través de una consulta popular en Morena. Ah, esa es la otra, ¿no? O sea, sí. Joder, tío, esto es arte. O sea, la discusión de esto... ¿Cómo lo vas a hacer? Porque ya tendríamos que empezar a Rogelio, tendríamos que empezar a hablar de... Sí, ya entendí tu speech. O en algún momento tendríamos que dejar de hablar de todas las paparruchadas que integran esto, que ahorita estás empezando a mencionarlo, para luego brincar a la parte de... Está bueno, mi chingón, está bueno. ¿Y cómo le vamos a hacer para implementar estas ideas? Me agrada tu perspectiva. A ver, entonces vamos a terminar con el análisis con los requisitos. De lo que y eventualmente tendremos que brincar les vamos a decir, ladies and gentlemen, porque esto que acaba de decir Rogelio de, pues veremos, procuraremos, intentaremos, ahí está la puerta para el fracaso de esta iniciativa. Esta iniciativa propone modificar diferentes artículos constitucionales para que existan, para que los magistrados de circuito, las juezas de distrito, los integrantes de la Suprema Corte, sean propuestos por el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Es decir, no vamos a salir a la calle a proponer nosotros. Necesitamos un endorsement de uno de los poderes del Estado. ¿Cuáles son los requisitos? Están bajando, son los requisitos mínimos. Los están llevando a la mínima expresión, es decir, pues que tengas un título de licenciado en Derecho, 5 años de experiencia, y que respires todavía de manera no asistida. Y que acredites que en tu área civil, penal, mercantil, acredites que eres bueno. Híjole, ¿dónde quedó? Pero ni siquiera que lo acredites tú. Sino que quien te da el endorsement lo considere. Diga que tú eres chicho. Porque vamos nuevamente y esto es algo muy importante, voy a tomar una frase célebre que todo el mundo conoce, de quién vigila a los que vigilan. The Watchmen. Y quienes hemos visto los procedimientos, por ejemplo, de selección, nos damos cuenta que más importante que los perfiles que integran, por poner un ejemplo, el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, más importante que eso es el comité seleccionador de los que participan. Pasamos del quién vigila a los que vigilan a quién selecciona a los que seleccionan. Tú tienes una experiencia muy clara ahí. Yo tengo una experiencia de terror. Y justamente por eso... el comité de selección. Exactamente, y justamente por eso te digo, no es que verdaderamente tengas esta experiencia y esta trayectoria que tú la acredites, es quien te selecciona, quien te da el endorsement, considere que sí la tienes. Porque tú la puedes acreditar y tu caso es muy claro y en algún momento hablaremos de él. Tú lo puedes acreditar, pero si el que selecciona dice no, para mí no es, pues entonces no lo vas a tener. Es un tema interpretativo. Ese es el punto. Yo digo que Rogelio es un gran abogado especialista en temas fiscales y financieros. Pero puede ser que otra persona ahorita se siente a esta mesa y diga, Rogelio no tiene ni idea de fiscal y financiero. ¿Por qué no tiene idea? Pues porque te hizo una pregunta encaminada, extrajo el último renglón del último párrafo del último artículo de la última ley que tenía guardada en una bodega. No, espérate, pues, necesito revisar la ley. La ley de depuración de créditos de la Federación de 1946. No. Entonces,
Si tú quieres reventar un candidato, una candidata, lo vas a hacer. Si tú quieres encumbrarlo o encumbrarla, lo vas a poder hacer. Deja de estar sujeto a lo que... No hay objetividad. Queda eliminado el candado de seguridad para ser jueza o juez. El examen por oposición. Exactamente. Y además de eso, queda, yo creo que también eliminado, está sujeto a discusión de cómo se vaya a instrumentar esta reforma, pero algo que se había avanzado, que era que en los concursos de oposición hubiera paridad de género, ahora va a quedar dentro de la consulta, que está amarrada a esta reforma constitucional, a la otra parte que es la reforma constitucional en materia electoral y la transformación del Instituto Nacional Electoral en el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, en el INEC, estaría amarrado a cómo se instrumente allá y cómo puedan, a través de las circunscripciones en las cuales van a competir los magistrados o de los territorios en los que competirían los jueces, a cómo arreglen este tema de paridad de género cuando el concurso de oposición era sumamente claro. Y de hecho, perdón, ahorita me cayó el viento, estoy buscando el dato, ya lo encontré. Por lo del INE, ya está, en la iniciativa ya le quitan el nombre al INE. Sí, le ponen el INEC. El Senado de la República recibirá las postulaciones, verificará, y remitirá el listado al organismo público electoral. Ya le quitan el INE. Sí. El INE sigue llamándose INE. Es más, lo remitirá al listado del organismo público, pues no sé cuál sea eso, por lo tanto yo rechazaría esta iniciativa, ya de entrada, ¿no? Pero cuando se pregunten, ¿por qué carajos esto está generando tanta preocupación? Porque le están amarrando a la otra. Porque estamos viendo que algo está mal, evidentemente. Pero, y fíjate, Rogelio, me encanta esto. Los y las ministros, magistrados, circuitos, jueces, del Tribunal de Disciplina, todo mundo, van a ser elegidos de manera directa y secreta por la ciudadanía. Y esto va a ocurrir de manera concurrente con otros cargos de elección popular en el marco del proceso electoral ordinario que se celebra el primer domingo de junio de cada 3 años, ya sean intermedias o para la presidencial y senadurías. Aquí, ¿qué significa? Significa que si en 2024 vimos el proceso electoral más grande hasta ese momento de la historia de México, hasta un lado. Exacto, en el momento en que esto se empata, en el momento en el que lleguen plazos en que se empaten, pues vamos a tener una elección de 2,400 y piquito presidentes municipales y de 1,650 o un poquito más integrantes del Poder Judicial Federal. Es decir, de más de la mitad de lo que son los presidentes municipales. Uh-huh. Pero acabas de mencionar algo muy interesante, y es esta idea del Tribunal de Disciplina Judicial, porque va de la mano con lo que yo decía de quién vigila a los que vigilan. El Tribunal de Disciplina Judicial sustituiría al Consejo de la Judicatura Federal. Es correcto. Dividiría la función administrativa y organizativa del Consejo de la función disciplinar del Consejo, y entonces tendrías un tribunal superior a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, ¿no? La Suprema Corte ya no es la máxima instancia. Exacto. Si a mí me preguntaras, oye, Rogelio, ¿a ti te gustaría ser ministro de la Suprema Corte? No, hombre. Ahorita sí, pero bajo no. No. Yo quisiera ser integrante del Tribunal de Disciplina Judicial. Porque yo me voy a chingar a los jueces malos. Y yo voy a decir, o tienen que quedar bien conmigo, y ese es un acto de corrupción, evidentemente, para que la forma en cómo dictan las sentencias no sea... No me gustó cómo redactaste tu sentencia, mi chavo. Y yo creo que estás incurriendo en un acto de corrupción. Conste que estoy levantando el dedito de manera... Y no solamente eso, le dan atribuciones a este Tribunal de Disciplina Judicial para presentar querellas, para darle vista a la Fiscalía General de la República por supuestos delitos por hechos de corrupción, y para pedirle a la Cámara de Diputados que inicie el tema de juicio político. O sea, estás concentrando el poder en un órgano que va a ser elegido por voluntad popular y que rompe totalmente con la división de poderes, en lo absoluto. Y es otra vez, amigas y amigos, y amigues, otra vez, si de verdad ustedes no entienden por qué los mercados se están poniendo tan nerviosos por esta propuesta, por esta reforma, aquí está la respuesta. Están destruyendo a uno de los 3 poderes de la Unión. Lo están cooptando. Y esto me da
Y me da pie también, Rogelio, para plantear, intentar ya comenzar nuestro cierre con dos ideas, si no tienes inconveniente, dos grandes rubros. El primero es cómo diablos vamos a poder ser postulados y cuál sería el proceso, ¿no? Me adelanto para que la audiencia lo traiga, lo empiece a mascar. No va a haber recursos públicos. Pero es que, novatos, eso piensan. Y lo segundo es... No, pero además la reforma propuesta dice no habrá recursos públicos ni privados. Y ahí es donde te doblas de la risa. Entonces, ¿cómo le vamos a ver? Entonces, ahorita entramos a eso. Sí. Y la segunda parte sería, ok, ¿y qué está pasando ahorita? Porque ya salió Claudia a medios a decir, ya veremos y rapidito el comentario. Empezamos con recursos públicos, no recursos públicos ni privados, oficial. Dice la iniciativa, se prohíbe la contratación por sí o por interpósita persona, física, moral, bla, 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 de espacios en radio y televisión para promocionar candidatos y candidatas. También se propone prohibir que los partidos políticos realicen actos de proselitismo a favor o en contra de una candidatura de candidatura alguna. Entonces, te pregunto, en una ¿cómo es Mini ronda. Mini ronda, Flash. Pues entonces, ¿qué carajos, Rogelio, se necesita? Uno, para que seas propuesto por legislativo, presidencia o el mismo poder judicial. Y segundo, pues todo mundo se va a querer meter a redes sociales y vamos a empezar a contratar con nuestros propios recursos campañas. ¿Qué hubo? Mira, yo creo que esto abre la puerta a algo muy sensible. Si ya en 2021 se vio muy claramente y en 2024 hay ciertas regiones como Guerrero, como Chiapas, donde lo volvimos a ver de manera vergonzosa, que es la intromisión del narco en las elecciones, aquí va a haber jueces del narco, sin duda alguna. Y era algo jueces que y magistrados. Y es algo que se ha atacado desde hace mucho tiempo. Por supuesto. Tiene que haber recursos públicos. Porque no puedes dejar abierta la influencia. Yo le puse el narco por verme fatalista. Y entonces... Intereses económicos. Intereses de poder, intereses económicos, intereses políticos. Una de las más grandes... Venezuela. De los más grandes Perdón reclamos. por interrumpirte. Así, ¡pum! Nicolás Maduro. Quiero tener jueces en México. Sí, o ¿le puedo meter lana? O la parte geopolítica, ¿no? Porque Venezuela Estados Unidos. O Rusia. China. O sea, de China no puedo hablar por el momento. No, pero al final del día, ahí están las declaraciones de gente del Departamento de Estado en Estados Unidos diciendo que la presencia de Rusia en China, en México, es muy alta. Y la intromisión en asuntos políticos. Y vemos muchos guiños del partido en el gobierno y del partido que va a tener desde el día 1 del gobierno de Andrés Manuel ha habido harto guiño al gobierno ruso. Y del partido que va a tener estas supermayorías hay muchísimos guiños a la parte rusa y a la parte Hay personas que se identifican. Hay próximos legisladores y legisladoras que se identifican. Entonces, este tema abre la puerta a que haya estos intereses económicos, estos intereses por parte del narco, y también abre la puerta a que se hagan oídos sordos a un reclamo que se ha hecho desde la sociedad civil y que lleva muchísimo tiempo, sin cuotas ni cuates. Y esto a lo que abre, el eliminar el concurso de oposición, el eliminar una carrera judicial especializada, el eliminar todos estos controles que son criticables, tienen sus fallas, y en lugar de estar buscando cómo mejorarlos, los vamos a borrar de un plumazo. ¿Cómo borramos de un plumazo el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México? ¿Cómo borramos de un plumazo el Seguro Popular? ¿Cómo borramos de un plumazo muchas cosas? Y en lugar de estar haciendo eso, lo que vas a hacer es que haya personas que estén buscando cómo acercarse con estas supermayorías, porque son los que van a proponer en el legislativo, o cómo acercarse con la gente de la nueva presidenta, porque son los que van a proponer dentro del ejecutivo. Me voy a comprar ahorita un suéter guinda. Ya lo tenías, ¿no? tengo una chamarra guinda. Sí, entonces, ¿qué va a pasar? Pues que vamos a entrar a un concurso de popularidad. Bueno, pues entonces, imaginemos que el Fofo Márquez, por poner a un influencer pendejo o por mencionar a uno, hablemos de todos los que sí tienen este nivel de penetración en redes sociales, pues yo podría empezar a hacer TikToks. Güey, postúlenme para la Suprema Corte o postúlenme para ser magistrado de circuito, juez, postúlenme. Pues entonces ya no va a ir de la mano la capacidad probada. Y entonces regresamos a lo que hemos dicho muchas veces. A ver,
el ejemplo más claro que tenemos de por qué se necesita jueces que sí tengan una trayectoria dentro del órgano jurisdiccional, que sí hayan sido parte de la estructura del Poder Judicial Federal, o que sean académicos muy destacados, como en su momento lo fue el ministro en retiro, José Ramón Cosillas. Una gran excepción, maravillosa excepción. Es porque, y en su momento también lo fue Arturo Saldívar, y antes de que se convirtiera al mal, tenía unas posturas interesantes. Palpatinio. Antes de que le llegaran al precio. Pero ahí está Lenia. Y ahí vemos cómo no sabe ni siquiera temas de procedencia del amparo, ni de procedibilidad, ni cuestiones técnicas de improcedencia y sobreseimiento. La señora está ahí con una consigna, y es su consigna de decir: esto no sirve y no están atendiendo los reclamos de justicia, el pueblo. A ver, si van a empezar a hacer campaña personas, y regresamos al inicio, van a venderle la idea a los votantes de temas de justicia local para ser integrante del Poder Judicial Federal. Y la gente no lo va a entender. Y voy cerrando con este comentario. En México tenemos una abstención del 40%. Sí, señor. Del 40% para elegir al presidente de la República o presidenta de la República. ¿De cuánto va a ser la abstención para elegir a jueces, magistrados y ministros? De lo mismo. Es absurdo. A ver, si ahorita salimos a la calle y preguntamos a la gente, ¿qué piensan de los abogados? Pinches ratas. Tal cual. Tenemos una percepción muy negativa en la sociedad. ¿Y esto por qué ocurre? Pues porque hay buenos y malos elementos. Y lamentablemente los malos son más que los buenos. Pero esto al final del día nos va a llevar me regreso a lo que tú dijiste. ¿A quién sí le va a interesar? Hay mucho abstencionismo. Sí, Rogelio. Pero ¿a quién no le va a importar el abstencionismo? A los intereses de poder. Tal cual. Mencionaste uno con el cual yo me amachino con el que dijiste. La delincuencia organizada, o como dice nuestro amigo Oscar Valderas, las empresas criminales. No, mire. Los geoestrategas de la delincuencia organizada ya están viendo esto que estamos analizando tú y yo, y ya están empezando, déjame jugar, déjame bromear, ya están armando sus ternas. ¿Quién diablos bajo estas reglas va a poder llegar a ser magistrado de circuito, a ser ministro o ministra de la Suprema Corte? Bueno, esto da más. Y ya para brincar a la última parte, Rogelio, nada más quiero decirle a nuestra audiencia, esta propuesta, por un lado, es tan absurda como, por ejemplo, el apartado de, bueno, y si un magistrado, una ministra se muere o cae en coma, qué sé yo. Oye, ¿y cómo vamos a suplir a esa ministra? Porque es por voto popular. Pues la va a designar el presidente, una terna. Estamos regresando a la misma jalada del inicio. Ya me enojé. Es absurdo, únicamente va a generar un problema. Y para ejemplo de eso, brinquemos, Rogelio, a la parte operativa. A la parte... ¿Qué hemos visto? Yo nada más voy a mencionar, porque no sé si se me está yendo alguno, las declaraciones de Claudia Sheinbaum de que Morena va a realizar una encuesta. Pues las encuestas de Morena son vinculantes, no lo sabía. O sea, es absurdo, Rogelio. No, son las encuestas como esta encuesta del aeropuerto de usted quiere que continúe la corrupción y los beneficios. Los expresidentes. Exactamente, ¿no? O sea, que ahí, por cierto, Saldívar terminó torciendo las facultades de la Suprema Corte para arreglarle la pregunta que se sometió a consulta. Ahora bien. Nos peleamos por la redacción de la pregunta. ¿Qué es lo que va a pasar? Hay declaraciones de Claudia y nosotros dijimos en el episodio pasado que Claudia tenía que empezar a distanciarse a Andrés Manuel y marcar su línea. Y lo que vimos es que primero empezó diciendo eso y después se reunió a comer con Andrés Manuel y dio 2 pasitos para atrás y aminoró mucho, ¿no? Y dijo, sí, hay que hacer consultas y con las barras y tal. Y dijeron, pues de inmediato, en la comisión permanente de esta última legislatura, antes de septiembre, es la que va a empezar a llevar esto a cabo. El presidente se comprometió a que habría algunos de los temas que dijo Claudia que iban a incorporarse en la iniciativa. Eso se puede incorporar en el proceso de dictaminación. Ojo con esto, aún incluso sin que haya iniciativa de por medio. Una de las facultades que tienen las comisiones dictaminadoras y que si es aprobado por los integrantes de la comisión y después aprobado en el Pleno,
es que no necesitas que un tema esté en una iniciativa para poder incorporarlo. Dentro de las consideraciones de la comisión y que se incorpore en el texto a reformar es suficiente. Se entiende que es voluntad del legislador. Entonces, todo esto, si estamos esperando que en algún momento Andrés Manuel mande una nueva iniciativa donde modere o cambie o incorpore lo que dice Claudia, lo pueden incorporar a través del dictamen y lo pueden esperar así. Sí, este dictamen no lo es todo. O sea, esa es la iniciativa, todavía no conocemos el dictamen. Es de iniciativa. Pero ¿cómo va a ocurrir, Rogelio? Porque veo esta declaratoria, insisto, perdón por ser tan atascado. Morena nos vamos a apoyar en las estructuras de Morena. Si a mí me llaman, oiga, le hablamos de Morena para preguntarle, no, pues, normalmente yo diría, no quiero contestarte a ti. Ahora vemos que tenemos que ampliar nuestra mirada. Le tendremos que responder al encuestador de Morena. O el encuestador de Morena me va a preguntar, o a ti o a mí, nos va a preguntar. Mira, los foros sobre las reformas constitucionales ya habían sido llevados a cabo por Morena en la Cámara de Diputados y muchas personas no habían participado. Uh-huh. En este caso, yo creo que lo que se necesita es que la barra nacional, la barra mexicana de abogados, el Ilustre Nacional Colegio de Abogados de México, la NADE, el Consejo General de la Abogacía, levanten la voz y digan, a ver, no nos oponemos. En teoría van a ser consultados. ¿Mandé? En teoría van a ser consultados. Aunque no sean consultados, lo que necesitan es que levanten la voz y digan, hay cuestiones que son reformables del Poder Judicial Federal, por supuesto. Sí, claro. Pero no podemos llegar a estos grados, que digan qué es lo que está mal y cuáles son los riesgos de esta reforma. Tú preguntabas, ¿tenemos que involucrarnos en los procesos de Morena? Sí. ¿Le estamos dando legitimidad? No. No, pero tenemos que aprovechar los espacios. Entender. Para decir, esto está mal, esto está mal planteado. Bueno, al final hay muchas cosas que entender, mi querido Rogelio, pero creo que el tiempo nos está comiendo. Nos está ganando. Déjame cerrar, si no tienes inconveniente, adelante, con esta partecita de la dichosa iniciativa. La presente reforma no debilita al Poder Judicial, ni merma su autonomía e independencia, sino que la fortalece a través de la legitimidad emanada del poder popular, cerrando la brecha sistémica que se había creado entre dicho poder y la sociedad. Hoy nomás. O sea, ¡qué poderoso! ¡Qué poderoso! Y qué mentiroso. Qué manera de mentir, qué manera de manipular la realidad, qué manera tan eficiente de buscar que tu proyecto tenga éxito. Yo creo, mi querido amigo, que tenemos que bajarnos 3 pinches escalones, bajarle 3 rayitas, 3 escalones, bájale a tu show, mi chavo. Tenemos que entender qué pasó en estas elecciones. Hay un mundo diferente al de nosotros. Este discurso pega, y pega muy cabrón. Uh-huh. Ustedes y nosotros, citando a Benedetti, ustedes y nosotros. Allá afuera hay un México agraviado por juezas y jueces corruptos. Sí, señor. Sí, pero sobre todo en materia local. Y por eso decía qué manera de mentir, qué manera de manipular, qué manera de sacar adelante tan chingona tu proyecto. Yo tengo litigios que después de un año, jueces de distrito han dicho, no soy competente. No soy competente. Y te encabronas. La gente que se ve obligada a acudir ante instancias judiciales lo hace porque no le queda de otra, no porque esté en búsqueda de justicia y que confíe en el sistema. El presidente está una vez más jugando la vieja confiable carta de es que el pueblo... Del revanchismo. El revanchismo, el pueblo se cansa de tanta pinche tranza. Y nosotros, Rogelio, tenemos que entender que esta dinámica le da réditos, le ha funcionado una y otra vez al señor presidente, pero por lo mismo dejo la pregunta sobre la mesa. ¿El presidente está abusando o no está abusando de su posición todavía de poder, su posición de privilegio, para obtener un resultado indebido a su favor? ¿Esto es o no es un acto de corrupción? ¿Esto es o no es un ataque directo a la presidencia de Claudia Sheinbaum? ¿Esto es o no es
una forma de proyectar su influencia política sobre una presidencia que todavía ni siquiera comienza. ¿Qué hubiera pasado si hubiera ganado, ya no voy a decir Xóchitl Gálvez, si hubiera ganado Maínez? Si hubieran tenido Morena esta supermayoría y hubiera ganado alguien distinto a su partido y hubieran sacado adelante en ese mesecito que les queda, y ahí tenemos que agradecer a la reforma política de 2014 que acortó que la entrada, que la toma de posesión del presidente entrante ya no fuera hasta diciembre, sino si fuera octubre, porque si no, aquí todavía tenemos visos de esperanza. Si todavía fuera como antes de 2014, estaríamos más que fritos. ¿Tú le apostarías, Rogelio, a que Claudia está aguantando vara, está aguantando madrazos? Yo le apostaría a eso. Que no se quiere pelear todavía con el don. Ya me dijeron que soy un ingenuo, ya me dijeron que soy un idiota, ya te dijeron americanista. En el chat de mi familia ya me dicen no te creo nada, nos van a quitar nuestras casas, pero aún así me sostengo y me sostengo porque, lo hemos dicho, el poder se tiene que ejercer. Sí, señor. Claudia va a ejercer el poder por 6 años. ¿Con quién se ha reunido Claudia? Y se ha reunido con Carlos Slim, se ha reunido con Fondo Monetario, con BlackRock. Ha tenido llamadas. Ha tenido llamadas. Y Yo dentro del proyecto que de los 100 pasos para la transformación, Claudia le está apostando a que verdaderamente el nearshoring y el TEMEC le den este impulso a México y se tengan mayores ingresos para todo lo que quiere hacer. Pero para que ese nearshoring funcione al amparo, sobre todo del nuevo tratado, necesitas tener confianza y necesitas tener un sistema judicial que sea funcional. No estamos cerrados, Rogelio. No estamos cerrados a modificar al Poder Judicial Federal. No, a ninguna institución. Pero también modifiquemos a la Fiscalía, también modifiquemos a los poderes estatales. Volteemos a ver a Veracruz, cuántos jueces no son abiertamente compadres de la gobernadora, gobernador, o en Puebla, donde tú me mandes. El Poder Judicial en su totalidad necesita un proceso de reingeniería, sí, pero debidamente fundado, bien, con fundamento en el análisis de riesgos, no una maniobra para detonarlo. Con estas reformas se elimina el contrapeso, se mina la división de poderes, se destruye esa división de poderes y regresamos a lo que teníamos en las viejas épocas doradas del PRI, un poder judicial a modo y que no esté para contener al poder. Somos Rogelio Ibarra y Salvador Mejía. ¿Y esto? Esto es Corruptópolis, un podcast en el que demostraremos que la corrupción es como cualquier otro mal y no hay mal que dure 100 años. Si te gustó este podcast, suscríbete y compártelo. No olvides interactuar con nosotros en X antes Twitter. Nos encuentras como @ESEMejía y @RDIbarra. Nos vemos el siguiente lunes.